Bien, y ya estamos listos aquí para comenzar nuestro programa Libertad sin Límites, pero no podemos comenzar el programa sin el pastor Joel Flores, que ya comenzamos con preguntas, pastor. ¿Por qué la salvación no entra en nuestra mente? No podemos entenderlo. Bienvenido. Gracias, Denise. Eso es lo que veremos aquí en este programa. Y gracias, como siempre, por introducir a nuestro pastor. programa. Vamos a aprender. El 17 de abril del año de 1987, cerca de Phoenix, Arizona, un grupo de paracaidistas se preparaba para un salto de 3.650 metros de altura. Todos allí comenzaron a saltar y el plan era unirse en una formación allí en el aire de una manera espectacular. Sin embargo, Debbie Williams, una mujer que estaba allí dentro del equipo, calculó mal su caída y allí chocó contra otro paracaidista. Y sabes que el choque a unos 80 kilómetros por hora la dejó inconsciente. Ella, al chocar, fue arrojada lejos como una muñeca de trapo. Cuando pasó allí frente al instructor, que era Gregory Robertson, él vio la sangre cubriendo el rostro de Debbie. Entonces inmediatamente se posicionó y se precipitó más o menos a unos 290 kilómetros por hora. Y mirando allí hacia abajo vio que estaba fuera de su alcance. Parecía un caso perdido. Y a medida que el horizonte venía al encuentro del instructor, allí Gregory intentaba bajar cada vez más rápido, giró sus hombros y fue en dirección allí cerca de la joven que estaba inconsciente. Gracias a Dios logró alcanzarla. Y cuando la alcanzó, tomó la cuerda del paracaídas, tiró allí con fuerza y se alejó. El paracaídas se abrió y empezó a planear en dirección al suelo. Y tú sabes que a cerca de 600 metros de la tierra, a solo 12 segundos del impacto, Gregory abrió su paracaídas justo a tiempo. Y gracias a Dios pudo salvar la vida de Debbie, que se recuperó de las heridas. Y ella quedó pues agradecida toda su vida, porque allí el instructor lo libró de una muerte que estaba segura. Sabes que al igual que Debbie, todos nosotros, la raza humana, estaba en una caída fatal rumbo a la destrucción. Pero allí apareció Cristo para poder rescatarnos. Y en el programa anterior vimos cómo entró el pecado en nuestro planeta. Vimos que allá en el jardín del Edén se puso a prueba la libertad del ser humano. Y el ser humano pues eligió el mal. Y a partir de allí todos nosotros fuimos condenados a la muerte porque todos somos pecadores. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Allí dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6, 23, allí dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado fue la catástrofe más grande de la historia, porque nos llevó al terreno de la muerte. ¿Y por qué paramos allí? Porque nos separamos de la vida. Y el ser humano tomó dos actitudes. La primera actitud humana fue intentar solucionar su problema con sus propias manos. ¿Qué consiguió? Nada, porque apenas quería cubrir su desnudez con miserables hojas de higuera. Pero no solamente eso. El ser humano perdió la gloria de Dios que lo cubría. Perdió su hogar, perdió su inocencia, perdió el acceso al árbol de la vida, perdió la vida. Y la segunda actitud fue más terrible. Fue esconderse de Dios en lugar de correr a Dios para solucionar el problema del pecado. Y sabes que a partir de allí, el ser humano siempre se escondió de Dios y Dios siempre buscó al ser humano. Y una de las cosas que tanto me encanta cuando veo la Biblia es que Dios siempre toma la iniciativa para salvar al ser humano perdido. Es Dios quien busca y sabe dónde encontrarte porque conoce todos los lugares donde tú te escondes. Y hoy, así como en el jardín del Edén, está llamando por tu nombre: Rodrigo, Roberto, María, José. Luis, ¿dónde estás? ¿Por qué insistes en esconderte? ¿Por qué te escondes si yo sé curar tu dolor? Yo sé cómo solucionar tu problema. Y cuando Adán y Eva salieron de su escondite, ellos pudieron presenciar con dolor la primera muerte, que fue la muerte de un cordero inocente. Sabes que todo era perfecto hasta que el pecado entró. Y el pecado vino como una mancha para arruinar todo lo hermoso que Dios había creado. En ese momento, Dios les mostró el plan de salvación.
¿Tú recuerdas que Dios había dicho que el día que comieran del fruto prohibido ellos morirían? Pues ese día sí hubo muerte, pero una muerte sustitutoria. Es decir, un cordero murió en su lugar. Y al ver la sangre derramada entendieron la gravedad del pecado, pero también entendieron el plan que Dios tenía para rescatarlos, porque ese cordero muerto que cubrió su desnudez representaba al verdadero Cordero de Dios que un día vendría a este mundo, tomaría nuestro lugar y pagaría la deuda que nosotros jamás podríamos pagar. Por eso el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, 19 y 20, dice que ese cordero fue separado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros no fuimos restaurados con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por un pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero allí viene Cristo para devolvernos la vida. O sea, Jesús tomó mi lugar. ¿Recuerdas el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así dice Juan 3:16. ¿Sabe lo que el ser humano hace cuando rechaza a Cristo? Rechaza la vida. Y al rechazar la vida, acepta la muerte como su destino. Ahora yo quiero que tú entiendas algo. Fue la muerte de Jesús en la cruz lo que selló nuestra redención. En una cruz se pagó el precio más alto en la historia para poder rescatar a los seres humanos. Y la mayor definición de amor no se encuentra en un diccionario, se encuentra en la cruz del Calvario. Por eso, escúchame bien lo que te voy a decir ahora. Tu valor, Dios lo determinó en una cruz. Tú vales la vida de Jesús. Por favor, que nadie pueda decirte que tu valor es menor que la sangre de Cristo. Que nunca puedas sentirte menos que los otros, que los demás. Nadie tiene más valor porque tiene dinero, educación o un cargo. Todos tenemos el mismo valor, el sacrificio de Jesús. Y la cruz fue un puente que se colocó en el abismo que el pecado abrió. Y fuimos entonces reconciliados con Dios. Y si el pecado nos hizo enemigos de Dios, pues la cruz nos hizo hijos de Dios. El precio que Jesús pagó fue muy alto. Él pasó por el mayor sufrimiento que nosotros merecíamos pasar. Él pasó por la mayor humillación. Él fue escupido, fue golpeado, fue torturado, fue crucificado. Pero por encima de todo, Él tuvo que beber el cáliz de la ira de Dios contra el pecado. Por eso es que Él gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Sabes que en esa hora las tinieblas que cubrían la cruz era un símbolo de la separación de la luz gloriosa de Jesús y el Padre, pero misteriosamente la unidad con la divinidad nunca fue quebrada. En Juan 19:30 Jesús dijo: consumado es. Allí la salvación del ser humano se completó. Su sangre derramada en la cruz tenía suficiente mérito para salvar a quien Él quisiera. Porque aunque la salvación ha sido culminada, hoy Cristo continúa aplicando su beneficio por nosotros. ¿Dónde? En el santuario. ¿Tú sabías que ahora Cristo está en el santuario celestial? ¿Y qué hace Cristo allí? Aplicando su sacrificio a favor de todo aquel que cree. Porque aunque murió para salvar a toda la humanidad, solo será salvo aquel que cree. ¿Y qué significa creer? Aquel que acepta su sacrificio, aquel que decide aceptarlo como su salvador personal. Una pregunta interesante es: ¿por qué fue necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en sí para salvar al ser humano? ¿Acaso no había otra manera de hacerlo? Ahora quiero explicarte que la muerte de Jesús era una necesidad moral y legal. ¿Por qué razón? Porque la justicia de Dios requería que el pecado sea llevado a juicio. Por tanto, se debe ejecutar juicio sobre el pecado, pero no solo sobre el pecado, sino también sobre el pecador. Y si tenía que ejecutarse el juicio sobre el pecador merecía morir. Y en esa ejecución, donde el ser humano debía estar, es donde Jesús tomó nuestro lugar. Por eso la cruz es la demostración de la misericordia y la justicia de Dios. Ahora, ¿qué sucede si los pecadores, que somos todos nosotros, no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador?
La Biblia es muy clara y en Juan capítulo 3, versículo 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quien no acepta a Jesús como Salvador no recibe perdón de sus pecados. Y aquel que no es perdonado está sujeto a la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es una emoción descontrolada. Es la firme oposición de la santidad de Dios contra el pecado. Por eso Dios quiere eliminar el pecado, porque eso deterioró, destruyó su creación y Él lo terminará para siempre. Sin embargo, aquel que se aferra al pecado morirá por propia elección, porque tuvo la posibilidad de aceptar la vida eterna. Sin embargo, decidió rechazar la vida que es Cristo. Y cuando el ser humano rechaza a Jesús, se convierte en siervo de Satanás. Y como se convierte en siervo de Satanás, tendrá las consecuencias inevitables que causa el pecado. Esa es la ira de Dios contra el pecado. Sin embargo, aquel que tiene al Hijo de Dios tiene vida. 1 Juan capítulo 5, versículo 11 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. ¡Wow! Qué impresionante, ¿verdad? ¿Qué logró Jesús con su muerte en la cruz? En primer lugar, Él logró el derecho de propiedad. ¿Tú sabes que nosotros pertenecemos a Dios por creación y por redención? 1 Corintios 6, 19 y 20, allí dice que nosotros fuimos comprados por Cristo. Y cuando Cristo murió, quebró el dominio del pecado, quitó la condenación del pecado y hizo que la vida eterna pudiese estar disponible para todos los seres humanos. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te justifica, no por las cosas que hagas, sino por su justicia. Y allí, cuando te justifica, comienza ese proceso continuo de santificación, hasta llegar a la glorificación que ocurrirá cuando Jesús regrese a la tierra para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Es allí donde el pecado habrá desaparecido para siempre, no quedará rastro sobre el ser humano, o sobre la tierra, o sobre el universo. Y cuando aceptamos su sacrificio, llegamos a ser hijos de Dios. ¿Tú sabes que ser hijo de Dios es una elección? Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos pasamos a recibir la herencia de hijos. ¿Y cuál herencia? Las maravillosas promesas que Dios tiene para aquellos que lo aman. Cuando aceptamos a Jesús, pasamos de muerte a vida. Me encanta el texto de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados. ¿Y sabe lo que dice el versículo 4? Dios es rico en misericordia, con gran amor que nos amó. Nosotros estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un día estuvimos en la tumba, condenados a la muerte eterna, y dice, Él nos dio vida y con Él resucitamos para una nueva vida. Por su gracia somos salvos. Cómo me encanta esa palabra, gracia. Una de las palabras más lindas que pueden existir en nuestro vocabulario es gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios por nosotros. Dios no tenía la obligación de amarnos, pero Él decidió amarnos y llegó al extremo de morir en nuestro lugar. Entonces su gracia es inexplicable. Es el regalo de Dios para el ser humano. La salvación no tiene que ver con lo que somos y ofrecemos a Dios, sino con lo que Dios es y con lo que Él nos ofrece. Porque si nosotros fuimos lejos en nuestra rebelión, Dios fue más lejos en la solución. Si nuestro pecado es enorme, la gracia de Dios es mayor. Infelizmente, el ser humano se atreve a rechazar la gracia de Dios. Una cosa tú tienes que entender. La gracia de Dios, la gracia que salva, es también la gracia que transforma.
Es la gracia que te saca del pecado, te limpia, no te deja que sigas viviendo como antes. Tú no puedes decir, soy salvo por gracia y sigo con mi vida. No, te transforma porque te coloca en armonía con la palabra de Dios, en armonía con su ley, y comienza tu vida a cambiar y comienzas a obedecer por amor y se hacen visibles los frutos que la gracia hizo en tu vida. Por eso el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, por gracia sois salvos. Pero el versículo 10 dice, para buena obra o para buenas obras. Es decir, la gracia es la causa de la salvación y la obediencia y las buenas obras son la evidencia de la salvación. Entonces ahí viene la pregunta importante, ¿cómo es que yo puedo aceptar su gracia? En primer lugar, reconociendo tu condición de pecador. Y cuando tú reconoces que eres pecador, aceptas por fe a Jesús como tu Salvador. Y cuando aceptas a Jesús, aceptas su perdón por fe, no por sentimientos. Hay muchos que dicen, yo no siento que Dios me perdona. Querido, si es que tú confesaste tu pecado, te arrepentiste, entonces acepta por fe el perdón. Y luego comienza a vivir en armonía con la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. Y lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que nosotros resucitamos. Un día estuvimos muertos, pero con Cristo también resucitamos, porque Cristo nos dio vida. ¿Sabes que ese texto es muy parecido a Romanos capítulo 6, versículo 3? Allí en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice así, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. ¿Cómo puede acontecer esto? Sabes que la salvación es por gracia y por fe. Y gracia es el regalo de Dios que se acepta por medio de la fe. O sea, tú por fe crees en Dios, por fe te entregas a Él sin temor. Ahora tú puedes creer a Dios en silencio, pero la fe te lleva a la acción. La fe te lleva a amar a Dios y a obedecer a Dios, a caminar con Dios. Y existe un asunto esencial. Amores secretos no sirven. El amor verdadero es público. Entonces, cuando tú aceptas creer, comienzas a relacionarte con Dios, comienzas a conocerlo más a través de su palabra, comienzas a amarlo de todo corazón. Llega al punto que lo amas tanto que tú quieres que todo el mundo lo sepa y lo demuestras públicamente a través de ¿qué? Del bautismo. Por eso es que el bautismo es la manifestación pública de fe y de amor por Dios. Es un símbolo de que muero al pecado para vivir una vida nueva con Cristo. Por eso es necesario dar este paso de fe. Estoy hablando para ti que ya conoces de Jesús. Ya crees en Él, ya estudiaste la Biblia, pero mantienes en secreto tu amor. Hazlo público, naciendo para el reino de los cielos. Nace como una nueva criatura. En Juan capítulo 3, versículo 5 dice que necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Y Marcos 16, 16 dice, el que cree tiene que ser bautizado. Entonces, ¿qué te impide hoy aceptar su gracia y caminar por fe? Pero si aún estás conociendo de Jesús, te invito a conocerlo más. Aquí ya ofrecimos un curso bíblico. Acá hay una dirección, un curso bíblico para que puedas estudiar la Biblia y puedas conocer a Jesús y puedas amar a Jesús. Pero si ya estás estudiando la Biblia, hoy puedes decidir dar ese paso de fe, ser bautizado. Busca una iglesia adventista, dile, yo ya estoy listo, ya comprendí que no puedo esperar más. Ya acepté la gracia de Dios, acepté la salvación. Yo no quiero desperdiciar más mi vida, no quiero más vivir rechazando a quien me puede perdonar, aliviar mis cargas, salvar y darme vida eterna.